Me llamo Mr. Brown. Okay. Hola, soy Bart Farrell, soy de Northern California y tengo la suerte de estar aquí con vosotros y vosotras para escuchar la canción de Mónica Naranjo que se llama Europa, Europe, y la verdad es que estoy aquí porque un putiliante motherfucker que se llama Mr. Brown detrás de la cámara me ha amenazado y entonces estoy aquí por chantaje. No conozco a Mónica Naranjo ni esa canción de absolutamente nada, entonces, bueno, igual habrá unas sorpresas. Joder, pues menudo beginning, ¿no? Ya generando expectativas que la peña tiene ganas. Joder, menuda voz, es que la verdad es que transmite muchísima pasión y me da mucha pena que no tenía una profesora de castellano con ese nivel, porque al final la mía era ¿dónde está la biblioteca? Y mierdas así. Esta tía, guau, mola bastante. En mi palacio fue la juventud cuando cantaba yo soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirar. Me recuerda un poquillo a la, no sé cómo se dice en castellano, pero The Phantom of the Opera, Fantasma de la Ópera. Es que al final, con tantos cambios, que al final da la sensación que te está hablando, pero está cantando a la vez, cambios de ritmo también, es que vaya crack. Joder, es por eso también es que me parece un insulto que llaman a Britney Spears cantante y que gente con nivelazo como Mónica Naranjo no nos llega a Estados Unidos. Es que nos dan la basura local y no nos dan la estrella Michelin extranjera. Es que me parece una injusticia. Y luego de repente este super mega cambiazo que va primero no sé, de entrada de muy formal, de ópera, de no sé qué, captando todo el público la atención y de repente ¡pum! Que entra el techno con este mega beat que es súper cañero para rollo discoteca de verano y tal, cuando podíamos ir a discotecas. Pues joder, me parece un acierto de no sé si ella es compositora, pero joder, muy buen elegido.
Y muy curioso también que mezcla los elementos del diseño de la ropa que lleva, el maquillaje, también los efectos de rollo techno, pero que también tiene un grupazo de rock detrás, y luego hace movimientos de baile, casi rollo, me voy a arriesgar un poco de striptease, que me parece curioso utilizando el micro y tal, muy, no sé, muy atrevido todo. Joder, y ese subidón de voz que para mí iguala o incluso mejor el nivel que tiene Mariah Carey, o como decís aquí en la península ibérica, María Carey, o no sé cómo coño lo digáis, pero hostia, y esa canción en Europa, ¿por qué no la ponen todos los días en la Unión Europea? Y así podrían conseguir una unión de verdad, y no la unión que a veces provoca dudas que tenemos hoy en día, ¿no? Joder, pero alguien que da un camino con tantos cambios, con tantas diferencias, tantas texturas de sonido, de implicación corporal, también los gestos, todo, es que no se puede pedir más. No sé dónde ha entrenado, pero guau, o si es 100%, no sé, algo natural, pero me parece flipante. Y además que se pone a llorar, se pone de rodillas terminando la canción, es que el colofón brutal. Así que, Mr. Brown, good fucking job, my friend. Pues Mónica Naranjo, te voy a decir una cosa. Ahora soy naranjero, ¿vale? Soy súper fan. Voy a pasar ese vídeo a todos mis familiares y tal, porque les va a flipar, les va a encantar, que les encantan todo el rollo de musicales y tal. Y otra vez, es una pena que no hay mejor marketing para que lleguen ese tipo de canciones, esos temazos a mi tierra natal. Así que yo voy a hacer mi parte, pero también vosotros tenéis que hacer vuestra parte, que es like, subscribe, and share. Get in the action. Hay que participar. Sharing is caring. Share this stuff, not just for me, not just for Mr. Brown, but for Mónica fucking Naranjo.